Bienvenidos, bienvenidas todos y Gracias. todas a la Universidad de San Isidro, a esta actividad que tiene que ver con las actividades que hacemos las universidades de extensión universitaria, o sea, de vínculo con la comunidad, porque las universidades no están en el aire, están situadas geográficamente, temporalmente. Nuestra universidad es una universidad de San Isidro y para San Isidro, una universidad joven, no añosa, como la de Bolonia, pero sí que aspira a tener esa historia. Y hablando de historia, se nos ocurrió que una actividad que podía generar mucho interés, ¿no?, en la comunidad en general, y que nosotros lo trabajamos dentro de lo que es una materia en particular de la carrera de abogacía, historia del derecho, pensar un poco a San Isidro, su historia, ¿sí?, su patrimonio histórico, cultural, su patrimonio social, ¿sí?, su patrimonio simbólico, religioso, ¿no?, pensarlo en clave un poco también de la historia, ¿no?, de las instituciones jurídicas de nuestro país. Así que bueno, les cuento cómo va a ser la actividad, ¿no? La actividad surge a partir de un acuerdo que hace la universidad en particular con la propuesta de un profesor, Oscar de Masi, que se acerca a nosotros con la iniciativa al rector de la universidad, el doctor Enrique del Percio, y se acerca con la idea de fundar una cátedra libre Adrián Becar Varela, ¿no? Porque Adrián Becar Varela ha sido una persona, un personaje, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la historia de San Isidro. Entonces vimos esto con muy buenos ojos y pensamos que esta cátedra libre, Adrián Becar Varela, iba a tener una influencia muy decisiva en lo que es la historia del derecho, la historia de las instituciones jurídicas locales, ¿no? Entonces, como primera actividad de esta cátedra libre, Adrián Becar Varela, que coordina el profesor Oscar de Masi, presentamos esta conferencia documental acerca de esta historia territorial y urbana de San Isidro en clave de derecho y con la figura de Adrián Becar Varela, jurista, como protagonista. Yo les decía, ¿no?, que en principio estas actividades tienen que ver con la extensión universitaria, con esa necesidad que tiene la universidad de tomar contacto con su comunidad, y acá estamos acompañados por los profesores de Historia del Derecho de la Universidad de San Isidro, con nuestros estudiantes, con algunos graduados, profesores de otras cátedras de la Universidad de San Isidro, y nos encuentra estar entonces en esta clase documental sobre esta historia territorial y urbana de nuestra localía, ¿no? Les voy a presentar, digamos, a quien fue el productor, ¿no es cierto?, quien generó y creó este video documental, esta clase documental que vamos a compartir entre todos, que es el profesor Oscar de Masi, como les dije. Él es abogado especializado en normativa, en historia e interpretación del patrimonio monumental argentino, en epigrafía monumental, religiosa, funeraria, en patrimonio religioso y de la diversidad religiosa, en estética, en iconografía, en iconología general y monumental, en historia territorial urbana, social, cultural, religiosa de las comarcas norte y sur de Buenos Aires. Es actualmente profesor titular de la asignatura Patrimonio Cultural Monumental segunda en la Escuela Nacional de Museología y profesor adjunto por concurso en la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Almirante Brown. Y ha sido creador también del ciclo de complementación curricular con la licenciatura en Museología Patrimonial en la Universidad Nacional de Lanús, docente titular de la asignatura Formación del Sistema Patrimonial Nacional en dicha carrera también. Junto con Oscar de Masi, que es el que generó esta clase documental, como la llama él, es casi como una conferencia, pero bueno, él prefiere llamarla modestamente clase documental. Nos acompañan el profesor Daniel Bonjour, abogado, asesor letrado de la Secretaría General del Municipio de La Plata, profesor de Derecho Romano de la Universidad de San Isidro, de la UBA, de la Nacional de La Plata y de la UAI. Profesor de Historia en nuestra casa también, de Historia del Derecho, y está preparando su tesis doctoral que esperamos este año ansiosamente.
Después está también Eduardo Cataña, también profesor de la Universidad de San Isidro de Historia del Derecho. Bueno, es abogado y mediador, miembro activo del CASI, es un excelente narrador, así que lo hemos leído seguramente en algún cuento o poesía, y escribe también artículos en la revista Todo es Historia, fundada por Félix Luna. Y nuestra querida profesora, Gabriela Vita, abogada y profesora también de esta materia de la Universidad de San Isidro. La idea es entonces compartir esta clase documental con ustedes en unos minutos, pero antes vamos a generar esto del suspenso y la expectativa para la clase documental, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo, ya que está Marcela Fugardo acá, la arquitecta Marcela Fugardo, que es la directora del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico, que está situado en la quinta casa solar, Los Ombúes. Hablábamos el otro día, por ejemplo, iba caminando porque tenemos en ciernes alguna actividad para hacer juntas, iba con el auto por Libertador y resulta que en la parte en donde se angosta Libertador estaba cerrado, entonces tuve que dar toda una vuelta para poder llegar a nuestra reunión en punto, y me encontré, pues yo no soy de San Isidro, soy de Florida, encontré que la Plaza Mitre estaba cercada, ¿no es cierto? Y está reconstruyéndose desde ahora hace unos días, en abril, ¿no?, de este año. Y entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, Marcela, que digamos el museo colaboró con esta clase documental, me comentaba que esta plaza, que es ícono, ¿no es cierto?, que es un lugar histórico nacional, declarado histórico nacional, colaboró el museo con registros, ¿no?, fotografías históricas que permitieron entonces a la reconstrucción que se le está haciendo a esa plaza icónica, ¿no es cierto?, para San Isidro, resguardarla, ¿no?, resguardarla en tanto su patrimonio cultural, histórico, social, religioso, ¿no? Y entonces el trabajo mancomunado de lo que significa la historia, ¿no?, la museología, ¿no?, y el patrimonio cultural de una sociedad en un lugar tan relevante, ¿no? Entonces me ponía a pensar y digo, claro, esto lo vi en la clase cuando presentó Oscar de Masi su clase documental a la universidad. Esto lo vi en el video de Oscar de Masi. No sé qué te parece a vos, Eduardo. Ahí, Eduardo Cataña. Sí, María Laura, gracias. Digamos, en este video de Oscar de Masi, yo he rescatado muchas cosas, o sea, para ser breve en esta charla, o sea, es notable como parte de la descripción de la fauna y la flora de San Isidro, el río, la existencia de ese mar dulce, como lo llamó Solís, y la presencia de esa flora hermosa que actualmente también persiste de alguna forma en San Isidro, los espinillos, los sauces, los talas, y cómo esa flora generó también, es decir, la llegada a partir de allí, la presencia, bueno, humana, como va describiendo de Masi, la existencia de los primitivos, es decir, habitantes, los primeros habitantes, los querandíes, que en número de 2000 existieron en la zona, y después de esa, o sea, sobre esa población originaria llegó la colonización española, y va a ser, bueno, con la primera fundación 1536 de Buenos Aires, y después, 44 años después, es decir, la segunda fundación de Buenos Aires en 1580, cuando Juan de Garay va a repartir los primeros solares y chacras, y cómo los distribuye, es decir, contando desde el río una legua, y a partir de de ahí tenemos el origen del fondo de la legua, es decir, una legua del río, las suertes de chacras que va repartiendo en número desde, como comenta De Masi, es decir, desde el centro, es decir, hasta la zona de San Isidro, y cada uno de los pobladores que llegó con Garay, el número de 64, y describe que había una sola mujer que figura en el reparto, que fue también parte de ese reparto de San Isidro, Ana Díaz, que en su momento, yo recuerdo esa placa a la que refiere De Masi, es decir, en la esquina de Corrientes y Florida, que le dieron esa manzana y estaba esa placa puesta en la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, en San Isidro recibió una suerte de esas chacras, es decir, todos los relatos de esa presencia de la población criolla
esos protoporteños que acompañaron a Juan de Garay en la fundación en 1580, cómo fueron parte de ese San Isidro que iba tomando su identidad y decir que, bueno, a partir de 1706, con el sueño de un capitán, don Domingo de Acasuso, a la sombra de un espinillo en la actual zona de la plaza y de la actual Catedral de San Isidro, se genera la idea del nacimiento de la erección de una iglesia, es decir, consagrado al santo patrono de Madrid, de donde era oriundo Acasuso, Domingo de Acasuso, y quién era ese capitán Domingo de Acasuso, que después hizo realidad su sueño, es decir, construyendo esa primitiva iglesia en 1706, es decir, toda la narración que va haciendo de Masi, que nos va haciendo entrar en el tema, en una historia local riquísima, con descripción de los lugares, la topografía, como dije, partiendo de la fauna y la flora, pero es decir, toda la presencia humana y la llegada de ese capital humano sumado a la población originaria que generó, es decir, el origen del pueblo, la donación del capitán Acasuso para las capellanías, que describe la presencia del Cabildo de Buenos Aires con el alcalde de la Santa Hermandad como funcionario que ya existía, es decir, a partir del siglo XVIII, administrando justicia. Bueno, todo eso le da, es decir, la forma completa a este audiovisual de Masi, donde se destacan temas variados y diversos, todos relacionados con la historia regional de San Isidro. Es decir, cómo a partir de esa iglesia el ejido urbano va comenzando a perfilarse, y ese ejido urbano originario son las actuales calles céntricas de San Isidro, es decir, no hay más que verlo. Bueno, todo ese origen le da una riqueza única al lugar, y todo ese desarrollo, ¿no es cierto? La existencia, la creación después de la municipalidad, y bueno, es decir, es hermoso ver este video en su totalidad y completo, porque habla de todas estas partes así que yo empecé a describir, y más, y mucho más detalle, y mucho más extenso, obviamente. Yo solamente tiré algunos de los temas que a mí más me impactaron, ¿no es cierto?, de este relato. Sí, excelente, excelente. Sí, tiene tantos detalles, ¿no? Tantos recovecos. Gabriela Vita, nuestra profesora de Historia del Derecho, se había quedado también con algún registro para levantar y para generar ese suspenso antes de la película. A ver, buenas tardes a todos. Qué lindo poder encontrarlos en este espacio, y bueno, es algo que nos facilitó, algo bueno para rescatar de esta pandemia, ¿no? Estos recursos. Así que en realidad, un poco complementando lo que dijo Eduardo, porque lo que yo quería aportar, ya lo dijo efectivamente Eduardo, lo que me gustaría sumar es invitarlos a hacer esto de tangible el relato de la historia, ¿no? Todos los que vivimos por San Isidro, o pasamos por San Isidro, o llegamos a la facultad, tuvimos la oportunidad de recorrer estos lugares que va nombrando el profesor de Masi. Y realmente lo de hoy me resultó una oportunidad increíble para hacer tangible eso, ¿no? Para ver cómo la historia está impregnada en distintas aristas, que no se trata solamente de abrir un libro y leer un relato para comprenderla. Entonces, realmente como profesora y siendo parte, teniendo la oportunidad de ser parte de esto, los invito a que a medida que vayan recorriendo o escuchando el relato, puedan intentar visualizar los lugares físicos a los que se refiere, que tenemos la suerte de tenerlos presentes todos los días, por supuesto modificados, ¿no? Por el transcurso del tiempo, pero realmente el relato va hablando de las canoas que se acercan navegando, bueno, y uno va hoy en día y sigue estando ese río, y siguen estando esas barrancas, y esa plaza a la que hacía referencia María Laura. Entonces me parece muy enriquecedor como para aprovechar esto, que ustedes puedan hacer vivo el aprendizaje, puedan consolidarlo, y no sea mera información que llega y así como llega pasa. Entonces, por suerte, esto María Laura vos después les vas a decir, ¿no? Va a quedar grabado. Sí, esto ya está siendo grabado porque después lo vamos a subir, exacto, Gaby, al canal de YouTube de la universidad. Así que después, al listado de los mails de ustedes, yo voy a mandarles el link, así tienen el acceso directo, y si no, directamente a través del canal de YouTube lo buscan y va a estar subido a partir de mañana.
Daniel Bonjour, ¿estás por ahí todavía? A ver, porque estaba recién vacunado y andaba con un poco de fiebre, pobre Daniel Bonjour. Igual, como lo hicimos, es como un sarmiento y lo hicimos quedar. Dani, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todos los y las presentes. Y bueno, compartir más o menos lo que ya dijeron Eduardo y Gabriela. La verdad que el trabajo es muy enriquecedor desde el punto de vista histórico que ha hecho el profesor Oscar De Masi y su equipo. No quiero hablar mucho de historia por una cuestión de que ya mis predecesores lo hicieron con una excelente introducción. Y yo soy el más alejado de San Isidro porque vivo en Berazategui, y el primer contacto que tuve con San Isidro, recuerdo, fue allá por los 4 o 5 años de edad, cuando viajábamos con mi madre a visitar a una tía que vivía por allí por Martínez o Vicente López, no recuerdo bien, y les gustaba ir ahí a la plaza que está en la catedral, a tomar mate los domingos y pasar una tarde allí. Y yo me le escapaba por ahí, por las escalinatas esas, hacia la barranca. Y bueno, el destino dijo que tenía que ser profesor en la Universidad de San Isidro. Obviamente, esto es un dato anecdótico, pero bueno, me pareció bueno traerlo al recuerdo, sobre todo para mí, como dije, es muy enriquecedor el trabajo, sobre todo desde el punto de vista histórico, todos los datos que nos aporta, algunos de ellos que desconocíamos, o por lo menos en mi caso, yo desconocía que Juan de Garay había llegado hasta las costas de Mar del Plata. Y algún datito que aporta por allí también respecto de la existencia de un hotel prácticamente nuevo. Bueno, tiene ya algunos años, pero bueno, no lo voy a mencionar, cosa de que ustedes lo puedan incorporar a partir del proceso de aprendizaje con estos videos que nos enriquecen a todos y que va a ser muy bueno desde el punto de vista material didáctico para compartir con nuestros alumnos, porque allí también mencionan algunos hombres públicos de San Isidro que tuvieron una determinada impronta desde algunos acontecimientos históricos que no podemos dejar pasar inadvertidos. No solo para San Isidro como municipio o como ciudad importante desde tiempos de la colonia, sino también que intervinieron más llegándose a los planos de discusión desde la época de la colonia, desde la revolución, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, invitarlos a todos a compartir estos videos que nos van a enriquecer a todos desde el punto de vista histórico y con otros datos también que se aportan allí. Y les pido disculpas porque estoy así en No, estas condiciones. al contrario, te esforzamos a estar ahí engrilletado, pobre, pero bueno, no se lo podía perder, Daniel, que es un gran estudioso de la historia. Acá comenta Manuel Rivero Ayerza que hoy es el aniversario del fallecimiento de Adrián Becar Varela, así que las coincidencias, ¿no es cierto?, que tiene la vida, que justo hayamos elegido coincidencias, bueno, tal vez no tanto, que hayamos elegido este día para dar curso a esta primera actividad de la Cátedra Libre Adrián Becar Varela y de la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de San Isidro. Así que bueno, sin más prolegómenos, lo que vamos a hacer es poner un play y nos sentamos cómodos con el traguito que cada uno quiera tener al lado, porque esto es largo, dura más de 1 hora, pero está tan colmado de detalles, ¿no? Como el que recién tiraba Daniel, que ya les anticipo, pero qué costa tan galana, dirá alguien en la historia, y resulta que ahora es un gran hotel marplatense, que esperemos visitar pronto, en algún momento cuando termine la pandemia. Así que, si les parece bien, ponemos play a nuestro video y compartimos esta gran clase documental que preparó Oscar De Masi para nosotros. Gracias por estar, ¿eh?
Buenos días a la comunidad educativa de la UCI, la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín. Mi nombre es Oscar De Masi y me propongo compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la historia de San Isidro, de su historia territorial y urbana, de algunos problemas atinentes a la historia jurídica de San Isidro y algunas palabras acerca de su patrimonio identitario. Quiero agradecer primeramente al señor rector, a mi queridísimo amigo el doctor Enrique del Percio, por la amable convocatoria que me ha hecho para dictar esta clase especial. Agradecimiento que extiendo al doctor Jerónimo Biderman, a la doctora Laura Ochoa y a los colegas docentes de la Cátedra de Historia del Derecho que gentilmente han cedido este espacio áulico virtual para que mantengamos este encuentro. Y a todos ustedes, alumnos y alumnas, por participar en esta clase. Van a poder hacer preguntas luego en un chat. La doctora Ochoa va a organizar bien la interacción posterior. Quiero decir con esto que pese a las limitaciones de la cuarentena, nuestros recursos pedagógicos no han de agotarse en el Zoom. Tenemos otras maneras de presentar los contenidos, como intentaremos hacerlo en esta jornada. Y nuestro punto de partida es preguntarnos en qué pensamos cuando pensamos en San Isidro. ¿Qué evoca nuestra mente? Claro, algunos de ustedes quizá tengan aquello que el filósofo francés Henri Bergson llamaba la vivencia del lugar. Han estado en San Isidro. Cuando piensan en San Isidro piensan en un sitio que conocen. La vivencia significa que han recorrido sus calles, que han visto sus casas, que han contemplado su paisaje. Bergson decía, no es lo mismo mirar la ciudad de París, decía él, en un plano, que vivenciar la ciudad de París recorriendo sus calles. Bueno, a algunos de ustedes les habrá pasado esto. Tienen ya la vivencia de San Isidro. Pero ¿y el resto? ¿En qué piensan ustedes cuando nombramos a San Isidro? Bueno, yo creo que se piensa en varias cosas, ¿no? Algunos a lo mejor piensan en el rugby, la capital nacional del rugby. Algunos podrán pensar en el hipódromo, a los que les guste la actividad hípica. Otros quizá evoquen el alto perfil residencial y paisajístico, medioambiental de San Isidro. Otros a lo mejor más jóvenes piensen en Lollapalooza, que se hacía en San Isidro. Y a lo mejor los que sean más piadosos o más piadosas evoquen en el nombre de San Isidro, el nombre de San Isidro Labrador, aquel santo patrono de Madrid y patrono también de los labradores argentinos en el Pago de la Costa. Y me olvidaba, quizá algunos evoquen en el nombre de San Isidro la actividad de la náutica, aunque eso me parece que es más San Fernando y el Tigre, puede ser también. Pero, a ver, seguramente habrá un punto de coincidencia en ese imaginario tan variado que nombra la palabra San Isidro, y es que San Isidro es un lugar de alguna manera dominado por un paisaje identitario, un paisaje ya antropizado, ya modificado por el hombre, pero un paisaje de muy antigua data y de fuerte identidad, que es el río, las barrancas y las arboledas. Y San Isidro es, además, un lugar donde todavía hoy flota una cierta atmósfera histórica y evocativa. Pues bien, como todos los lugares y todos los paisajes tienen su historia, vamos a relatar, pues, la historia de San Isidro. Y podríamos comenzar el relato de la historia de San Isidro, quizá como comienza el Génesis en la Biblia, ¿no? Diciendo que en el comienzo de la creación o del Big Bang, como ustedes prefieran, digo que en el comienzo existía el paisaje. Un paisaje sin memoria, porque no existía
el rapsoda humano capaz de cantar loas a la belleza de ese paisaje, de ese río que estaba más lejos de la costa en el comienzo, de ese paisaje que es el paisaje prehistórico pampeano, con su flora y su fauna nativa. No existían las barrancas todavía, pero existía el paisaje. Y este es un punto importante en el cual me gustaría detenerme, porque estamos demasiado acostumbrados a comenzar nuestros relatos historiográficos con la presencia humana, como si antes no hubiera existido un paisaje y no hubieran existido en ese paisaje otros seres vivientes. Más aún, estamos acostumbrados a marcar la huella de la historia con la presencia humana europea, como si en este territorio, a la llegada de los españoles, no hubieran existido otros seres humanos que lo poblaban, que lo habitaban, que lo recorrían. Entonces hoy entendemos que cualquier relato histórico, cualquier narración, cualquier biografía de un lugar, de una comarca, debe comenzar con la descripción y la mirada del medio físico. ¿Qué había antes de la llegada de los primeros seres humanos, europeos o aborígenes? Los naturalistas estiman que hace unos 10.000 años se produjo la gran extinción de la megafauna sudamericana. Es el momento que se conoce como la era del hielo local. Aquí estaban los gliptodontes, los osos hormigueros, los tigres dientes de sable y algún que otro perezoso. Observen que acá tenemos un punto sumamente interesante. Ese paisaje de San Isidro, ese paisaje del Pago de la Costa, no siempre fue igual a lo que vemos hoy. Más allá de las transformaciones antrópicas, es decir, los cambios introducidos por la acción humana, aún el paisaje prehistórico de San Isidro era diferente. ¿Por qué? Porque, como les digo, las aguas estaban retiradas de la costa. Más o menos se calcula a 300 kilómetros de su ubicación actual. La costa estaba a 300 kilómetros. Y hay un dato interesante que me suele mencionar la arquitecta Fugardo, que es la directora del Museo Histórico de acá de San Isidro, que a su vez se lo escuchó al profesor Apesteguía, que es un naturalista que habla de estos temas. Y el dato es este, es una comparación, pero muy gráfica, que dice esto, que mientras en el antiguo Egipto se levantaban las pirámides, las aguas hacían su ingresión en la meseta pampeana, formando esas barrancas que hoy vemos, restos de ellas, en el Parque Lezama, en Retiro, en las barrancas de Belgrano, en la costa de San Isidro e incluso hasta Punta Chica, en San Fernando. Es decir, que las barrancas no son, en términos relativos, tan antiguas. Tienen más o menos unos 6.000 años. Imaginen ustedes aquel paisaje, ese paisaje donde ya existen las barrancas, ese paisaje poblado del Monte de Talas, los Espinillos, ese paisaje habitado por una fauna, por especies de animales. Están allí. Y en el silencio de ese paisaje que no tiene todavía memoria, al menos memoria en los términos humanos de la memoria, un buen día esos seres vivientes escuchan el crujido de unas ramas que se quiebran bajo las pisadas, el chasquido de unos remos que pegan sobre el agua allá en el río, y a lo lejos una canoa, 2 canoas, 10 canoas, 100 canoas. Claro, comienzan a llegar los primeros habitantes humanos, llegan los primeros hombres y las primeras mujeres a lo que hoy es San Isidro. Estamos ahora entonces en la protohistoria sanisidrense. ¿Quiénes son estos seres humanos que llegaron este día? Bueno, vienen del norte, ¿no? Van bajando por las aguas
del río Paraná, pertenecen a esa gran confederación de pueblos guaraníes, cuya sede se llama en guaraní Lambaré. Años más tarde, en ese mismo lugar, estará la ciudad de Asunción. ¿Y por qué remontan río abajo? ¿Por qué vienen descendiendo por el río Paraná? Bueno, son atraídos por la fertilidad de esas tierras pampeanas, costeras, que están ahora tan cerca de la costa, porque acuérdense que las aguas han hecho su ingreso en el continente. Son además cazadores, cazan con arcos y flechas, miren, con flechas como esta, que tengo acá en mis manos, no sé si la están viendo. Esta es una flecha realizada por los guaraníes, Bien, con mucho cuidado, se desarma, se vuelve a colocar acá, muy filosa, ¿no? Esperemos que no esté envenenada. Bien, son cazadores, pero son agricultores, y como digo, bajan a estas tierras atraídos por la posibilidad de realizar sus sementeras. Ahora vamos a explicar qué son las sementeras. Permítanme en este punto hacer un paréntesis, porque quisiera aclarar una cuestión de tipo etnográfica. Se ha dicho que los aborígenes que habitaron las tierras ribereñas de San Isidro, del Pago de la Costa, digamos, que llegaban del norte, como dije recién, pertenecen a la nación guaraní, son guaraníes, ¿verdad? En cambio, los que prácticamente al mismo tiempo se van asentando sobre ambas márgenes del riachuelo, de lo que los españoles van a denominar riachuelo de los navíos en el primer tramo y luego en el tramo superior río de la Matanza, el riachuelo en definitiva. En cambio, estos otros son querandíes. Hay mucha confusión, las fuentes españolas son por momentos imprecisas, se confunden ambas parcialidades. ¿Por qué? Porque tienen rasgos en común. Básicamente se dedican para subsistir, sus modos de subsistencia y de producción son la caza, la pesca, pero llegaron a desarrollar una muy inteligente agricultura. Cuando llegan los españoles al Río de la Plata, ya eran agricultores estos guaraníes y estos querandíes. Por eso los españoles los van a bautizar con un nombre que aparece mucho en los documentos de la época, en los repartimientos, en las encomiendas, en los documentos de época en general. Atención, historia del derecho, que es guaraníes de las Rosas. ¿Por qué? Porque con el arado los españoles observaron que apenas si rozaban la tierra, es decir, abrían con el arado surcos muy poco profundos. Entonces, esta primera antropización del paisaje de San Isidro, esta primera transformación del medio natural, se debe a la presencia de los aborígenes guaraníes. Ahora bien, a estas parcialidades aborígenes, tanto a los guaraníes como a los querandíes, las primeras ordenanzas dictadas por los españoles les garantizaban la integridad de esas tierras de labranza, de esas tierras de cultivo, a las cuales les aplicaba el rótulo de sementeras, con S. Sementeras, ¿por qué? Porque viene de simiente, de semilla, del lugar donde se siembra. Entonces, la legislación siempre intentó tutelar estas tierras de labranza en favor de los indígenas. Ustedes me dirán, ¿y no hubo acaso abusos de los encomenderos? Por supuesto, todo el tiempo los había, abusos, desvíos de la ley, pero la legislación era muy tuitiva en ese sentido y por supuesto que actuaban las magistraturas, los cabildos, las audiencias, intervenían muchas veces en los reclamos de estos aborígenes, de estos indígenas, cuando se vulneraban los derechos a sus tierras de labranza, es decir, a sus sementeras. Ahora bien, tenemos un paisaje biodiverso y un paisaje habitado. Tenemos unos primeros habitantes, que como dije recién son
son cazadores, son pescadores y son agricultores. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué sembraban estos guaraníes? ¿Qué sembraban en las tierras de San Isidro? A lo mejor allí mismo había una sementera donde ustedes van a cursar alguna vez de nuevo en las aulas de la UCI, allí en lo que era la quinta del doctor Marín. ¿Qué sembraban? Bueno, acá hay un listado. Sembraban maíz, batata, mandioca, porotos, zapallo, etcétera, etcétera. Eran también hábiles alfareros. Estamos descubriendo en este momento ese costado artesanal de estos pueblos. Fíjense si no, allí en la isla Martín García, el magnífico yacimiento arqueológico donde cada día se descubren nuevos fragmentos de alfarería guaraní. ¿Y cómo vivían estos guaraníes de San Isidro, estos primeros habitantes de San Isidro? Bueno, vivían en ranchos, en unos ranchos hechos con cañas, pajas y barro, cubrían los techos con tiras de juncos, una vivienda primitiva, sin duda. Pero miren qué interesante, porque esta tecnología constructiva tan rudimentaria va a ser apropiada de algún modo, va a ser copiada por los primeros españoles que llegan al Río de la Plata, ya con don Pedro de Mendoza, luego con los acompañantes de don Juan de Garay. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no se disponía de otros materiales para levantar las viviendas. Sin lugar a dudas, aquellos primeros habitantes de San Isidro eran mucho más ecológicos que nosotros. Hay un tema interesante, no me quiero apartar demasiado de la materia de esta charla, pero creo que debemos mencionarlo. Por supuesto que la continuidad de la barranca y sus masas forestales durante siglos, generaron un ecosistema y una biodiversidad que se ha visto seriamente afectada y resentida en las últimas décadas, básicamente por la tala de las especies forestales de la barranca y la presión inmobiliaria que subdivide las grandes propiedades y logra esta fragmentación del paisaje de la barranca. Si bien no es mi intención postular un manifiesto ambientalista, ni sería este el espacio para hacerlo, ciertamente yo creo que la pérdida de la barranca es un empobrecimiento de la calidad de vida para todos. Y me parece que es un tema interesante para que lo hablen en algún momento en la materia derecho ambiental. Déjenme ilustrarlos con dos ejemplos muy sencillos que están ocurriendo, que afectan a la biodiversidad por la pérdida de la continuidad de la barranca. Uno es el caso de las comadrejas. Yo no sé si alguna vez ustedes se toparon con una comadreja. Les puedo asegurar que ver pasar a medio metro de distancia una familia de comadrejas, comadreja papá, comadreja mamá, comadreja hijito o hijita, es la cosa más inofensiva y más simpática de la tierra. Pero la gente les teme, la gente las extermina, las envenena, algunos las matan a tiros. ¿Por qué? Porque creen que son roedores. A ver, las comadrejas no son roedores, son marsupiales. No transmiten al ser humano las enfermedades que sí transmiten los roedores, pero son sistemáticamente desalojadas de su hábitat de la barranca, las familias de comadrejas. Y el otro tema son las colonias de abejas que ya no encuentran la continuidad de la ruta de su polinización por estas interrupciones en los tramos de barranca. Bueno, digo, para todos la pérdida de la barranca es una pérdida de calidad de vida y de calidad de ambiente. Ahora bien, volvamos a la línea de nuestra narración. En el año 1580 se produce, en el Río de la Plata, en San Isidro, que no existía todavía como tal, un hecho crucial. Se produce un hecho que es algo así como la reiteración de una historia que ya hemos contado. Porque un día de 1580, una mañana, un mediodía, una tarde,
Estos guaraníes que estaban inclinados, labrando la tierra en sus sementeras, estas mujeres guaraníes que estarían quizá preparando los alimentos, comienzan a escuchar, allá a lo lejos, el crujido de unas ramas que se quiebran, pero esta vez bajo el peso de unas botas. Y en el río ya no son canoas las que se ven aproximarse a la distancia, son buques de gran calado que son sirgados desde la orilla. Acuérdense, en derecho civil, el camino de sirga, son arrastrados con unas gruesas sogas. Y por esas mismas orillas bajan ahora ganados que bajan desde Santa Fe. Llega don Juan de Garay y llega en 1580 para fundar Buenos Aires, para abrirle, como decía él, puertas a la tierra. Para abrirle puertas significa buscar la salida portuaria. No menciono en este caso la fundación anterior de 1536, la de don Pedro de Mendoza, porque Mendoza no fundó ciudad. Este es un hecho interesante que ustedes tienen que tener bien claro desde el punto de vista de la historia del derecho. Mendoza fundó un fuerte con algún tipo de connotación portuaria, pero no funda ciudad, porque no establece cabildo, que es la marca jurídica e institucional de ciudad fundada según las leyes de Indias. Además, el asiento de Mendoza quedó de alguna manera, digamos, confinado en ese fuerte que se supone que estaba ubicado en el Parque Lezama. Pero ¿qué pasa a mediados de 1580 cuando llega el capitán don Juan de Garay para fundar Buenos Aires? Bueno, la fundación de Buenos Aires determina un modo nuevo, novísimo, novedoso de apropiación de la tierra, con los habitantes de esa tierra incluidos, es decir, nuestros pobladores de San Isidro, entre otros. Una apropiación del paisaje de ese territorio que rodea a la ciudad de Buenos Aires recién fundada y que llamamos la comarca. Y me detengo en este punto para explicar el concepto geográfico y jurídico de las comarcas. Entonces, ¿qué es la comarca? Decimos que es un concepto primariamente geográfico, pero con proyecciones jurídicas. ¿Por qué? Porque la fundación de Buenos Aires y la legislación que comienza a dictar inmediatamente el Cabildo no atañe solo a la ciudad, a los confines del damero de la ciudad, sino a toda la comarca, es decir, al territorio comarcal que rodea a la ciudad y que estaba ya antes habitado por otros seres humanos, por otras comunidades, que deben ser ahora ordenados, tanto los habitantes como las tierras, ordenados, digo, con un nuevo criterio territorial, un nuevo criterio de explotación productiva del suelo, con una nueva legislación, en definitiva. Podríamos decir entonces que esas comarcas, esos territorios comarcales que rodean a las ciudades, en este caso a Buenos Aires, vienen delimitadas, configuradas mayormente por ciertos accidentes geográficos, por ríos, por arroyos, por lagunas, por bañados, incluso por grandes lomadas. Entonces tenemos como dos situaciones. Hay una gran comarca bonaerense, marcadamente física, geográfica, por decirlo así, que iría en sus confines hasta el delta en el norte y hasta el San Borombón en el sur. No se olviden que Garay no solo funda y reparte, sino que recorre la comarca. Este es un hecho que voy a mencionar que mucha gente cuando lo digo en las clases se quedan como embalsamados de asombro. Garay llegó a Mar del Plata. Garay llegó a Mar del Plata. Incluso cuenta la crónica que a medida que bajaban con rumbo sur, las aguas se volvían más saladas. Claro, estaban llegando al Océano Atlántico. En un momento dado Garay se para en esos promontorios que los que hemos ido a Mar del Plata los conocemos, desde donde se contempla la amplitud del mar. Y dice Garay,
pero qué costa tan galana. Por eso hay un hotel en Mar del Plata que se llama justamente Costa Galana. Digo entonces, la gran comarca bonaerense del San Borombón al Delta, que Garay la conoce, y hay como una comarca geojurídica, diría yo, más cercana, que fueron esas tierras inmediatas que rodeaban a Buenos Aires y que Garay repartió. Muy bien, a su vez, con el tiempo, pero no mucho más tardíamente desde la fundación, pero poco después de la fundación, y siempre con arreglo a la geografía, la comarca se dividió, según los rumbos, en unidades llamadas pagos, también muy configurados de acuerdo a ciertos accidentes geográficos de referencia. ¿Esto para qué? Para una mejor administración jurídica, por un lado, y una mejor gestión económica del territorio. Entonces tenemos que la comarca norte se va a transformar en el pago de la costa, la comarca hacia el oeste se va a transformar en el pago de la Matanza y la comarca al sur del Riachuelo va a ser primero el pago de la Magdalena, del cual se va a escindir luego un pago más pequeño que es el llamado pago del Riachuelo, que llegaba desde el Riachuelo de los Navíos más o menos hasta la cañada de Gaete, es decir, que involucraba lo que hoy son los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, con algún confín del partido de Almirante Brown. Acuérdense entonces, esa comarca que rodea Buenos Aires en algún momento, desde el punto de vista jurídico y económico, se divide en pagos. El pago de la costa, el pago de la Matanza y el pago de la Magdalena al sur, luego dividido en Magdalena y pago de Riachuelo. Ahora bien, el pago de la costa se extendía entonces, siguiendo la ribera del Río de la Plata con rumbo norte, desde la actual Plaza San Martín, en Retiro, hasta el Delta del Tigre. Allí estaba integrado San Isidro. Una nota al pie de página. Al comienzo, el pago de la Matanza abarcaba también la comarca al sur del Riachuelo y el río Matanza. Recién en 1611 se desmembró ese enorme territorio con el nombre de Pago de la Magdalena. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo reparte Juan de Garay en 1580 la ciudad y su comarca? Bueno, comienza por los solares urbanos, es decir, los lotes en el trazado de la ciudad. Y lo hace con arreglo a las ordenanzas de población de Felipe II de 1573, que determinan la forma del reparto. Es una cuadrícula, un damero, a partir de una plaza o plaza matriz o plaza mayor, se van abriendo calles ortogonales. Bueno, lo cual determina la forma en cuadrícula que tiene la traza histórica de la ciudad de Buenos Aires y todas las ciudades, con alguna excepción como San Isidro, fundadas en el periodo español. Ya vamos a ver la excepción de San Isidro. Y digo, estas ordenanzas de población de Felipe II de 1573 establecían, con toda la lógica del derecho indiano, que los pobladores que se beneficiaban con el repartimiento de solares, ya sea urbanos o comarcales, rurales, debían ser labradores. Eran tierras para ser labradas y cultivadas, a tal punto que si en 5 años no se habían cultivado las tierras, la merced, es decir, el acto de entrega, revertía en favor del rey. Podían ser repartidas a un nuevo beneficiario. Bien, entonces, Garay reparte los solares urbanos, la ciudad de Buenos Aires, con los confines minúsculos de esa primera ciudad. Reparte las, digamos, el ejido, que son quintas en definitiva, y reparte luego las suertes de chacras en la comarca, comenzando por el repartimiento de las tierras de lo que va a ser el pago de la costa.
Ahora, uno se pregunta por qué Garay empezó por el rumbo norte. Bueno, esto lo discutimos cantidad de veces con el historiador Alberto de Paula, mi querido amigo ya fallecido. Y claro, hay una lógica. Él reparte primero el rumbo norte porque es el territorio que conocía, que ya había pasado de alguna manera por esa comarca, ya conocía a los guaraníes. El resto de las tierras, el rumbo oeste y el rumbo sur, eran de alguna manera, como hubieran dicho los romanos, terra incógnita para Garay, un signo de pregunta. De hecho, fíjense que su intención era repartir un abanico, comenzando por el norte y barriendo, imagínense un abanico o un limpiaparabrisas, barriendo del norte al oeste, del oeste al sur-sudeste. Pero él no logra repartir el abanico completo. ¿Por qué? Porque cuando llega al rumbo oeste-sudeste, es decir, cruzando el riachuelo entre lo que hoy sería La Matanza y los confines de Lomas de Zamora, encuentra una feroz resistencia de las tribus de indígenas bajo el liderazgo del cacique Telomián Condie. Y esto va a generar una guerra sangrienta, va a haber una batalla muy famosa, tan sangrienta fue que el río, ese riachuelo de los navíos, va a pasar a llamarse desde entonces Río de la Matanza. Y estos telomines, estos querandíes en guerra, van a ser finalmente en 1583 reducidos o repartidos en una encomienda en cabeza del sargento mayor Juan Ruiz de Ocaña. Pero bien, sigamos entonces con el rumbo norte, que es donde el fundador se siente más seguro, porque conoce esas tierras. ¿Cómo reparte Garay ese rumbo norte que va a ser luego el pago de la costa y en el cual va a estar San Isidro? Bueno, lo hace de la siguiente manera. Se toma como punto de partida del repartimiento una ermita, es decir, un lugar de culto, un lugar de oración, que habrían erigido, según tradición, los padres franciscanos. Estaría ubicada en la Plaza San Martín, en la intersección de las calles Arenales y Basavilbaso, donde está ahora la Cancillería. Este es el punto de partida del repartimiento del pago de la costa. Este es el punto de partida genético, diría yo, la génesis territorial de San Isidro. Entonces, siguiendo la línea costera con rumbo norte, desde ese punto, que es la ermita de los franciscanos, el repartimiento llega más o menos hasta lo que hoy es Punta Chica. Ahora bien, esto explica cómo repartió, cómo tomó el rumbo. Ahora, ¿qué repartió en definitiva? Bueno, repartió 65 suertes de chacras, 65 propiedades rurales bajo la modalidad de suertes de chacras, que tenían como superficie una legua de fondo. Es decir, en el caso de del pago de la costa, las de San Isidro, su frente daba al río, eran suertes principales, no suertes de cabezada, como en otros pagos, y se extendían por una legua, es decir, que llegaban hasta lo que hoy sería la avenida Blanco Encalada, es decir, el fondo de la legua. En suma, entonces, de aquellas 65 suertes de chacras repartidas por Garay, 17 quedaban ubicadas en lo que hoy es el partido de San Isidro. Entonces, bueno, paulatinamente los beneficiarios de aquel repartimiento van haciendo ocupación efectiva de las chacras, se van asentando, las van poblando, y esto da lugar a la formación de una aldea que le da nombre a toda la zona como Pago de la Costa, o también comienzan a llamarla, estos primeros pobladores, Monte Grande. Monte Grande, no confundir con el otro Monte Grande al sur del riachuelo, es una duplicación de topónimo. En este caso, seguramente le dieron el nombre alternativo de Pago de la Costa, obviamente por la situación ribereña
o de Monte Grande por la espesa forestación precisamente de las barrancas, esos montes tupidos de talas y de espinillos. De modo entonces que durante el periodo colonial se va consolidando una comarca de agricultores con un núcleo aldeano principal que es San Isidro, y donde estos pobladores se dividen en 3 estamentos, por clasificarlos demográficamente de alguna manera. Tenemos el estamento principal, que son los propietarios, invariablemente son españoles o criollos. Con el tiempo se van a producir ventas y enajenaciones de estas tierras de unos a otros, siempre españoles y criollos. Luego hay un estamento de peones, que es la peonada india. Son los indios que trabajan en el campo. Y finalmente, en la base de este conjunto, los esclavos africanos negros, que los hubo en San Isidro durante muchos años. En cuanto a las comunicaciones, pues ustedes podrán preguntarse cómo, ¿y estos aldeanos estaban aislados de Buenos Aires? Bueno, estaban relativamente comunicados a través de 3 caminos antiguos, a cuál peor que el otro, y no te cuento los días de lluvia, se anegaban completamente, pero eran 3 vías de comunicación de un mismo sistema vial que los españoles van a calcar, como lo hicieron en el resto del país, sobre caminos indígenas. El camino del Bajo, que corría paralelo a la costa, el camino a Santa Fe, que hoy es la avenida del Libertador, y el camino llamado del Fondo de la Legua. Van a ver enseguida por qué pongo énfasis en esta cuestión de los caminos. Tenemos entonces que la zona se va poblando de familias de labradores de religión cristiana, que para poder cumplir con sus deberes religiosos, con los preceptos religiosos, asistir a misa, recibir los sacramentos, deben concurrir a Buenos Aires, porque no hay lugar de culto en la aldea en San Isidro, que todavía no es San Isidro, en el Pago de la Costa. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con esos caminos en pésimas condiciones? ¿Qué ocurre cuando llueve? ¿Qué ocurre cuando hay temporal? ¿Qué ocurre en invierno? Bueno, prácticamente los priva de la posibilidad de cumplir con los preceptos religiosos. Aquí hay una dificultad, un problema que debe ser solucionado. Y en este punto aparece en escena un militar llegado muy joven al Río de la Plata, cuyo nombre fue Domingo de Acasuso. Y este es el momento en el cual nuestra tortuga llamador nos invita a un recreo. Y bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestras reflexiones. Espero que hayan podido descansar tras este breve recreo que nos hemos tomado. Y olvidé mencionar 2 temas que quisiera ahora recordarles. El primero se refiere a la extensión de las suertes de chacras repartidas por Garay. Porque yo les dije que tenían 1 legua de fondo, llegaban hasta el fondo de la legua desde su frente en el Río de la Plata. Pero olvidé decirles cuánto tenían de ancho. En general, las suertes que repartió Garay tenían entre 300 y 500 varas de ancho. Ahora bien, la vara es una unidad de longitud que no es igual en España que en América. Existía, por ejemplo, la vara de Castilla, pero existió también la vara de Asunción, con lo cual algunos autores sostienen que la vara que utilizó Garay es la vara de Asunción, la vara americana. Otros, en cambio, se aferran a la idea de que siguió utilizando la vara de Castilla. Lo interesante es saber cuánto medían estas varas. Tomamos la vara de Asunción en este caso. Bueno, decimos que son entre 300 y 500 varas, que equivalen más o menos unos 250 a 400 metros de frente, de ancho.
El segundo tema que olvidé mencionar, y es muy importante, atención, el componente femenino del alumnado, atención señoras, señoritas, porque la suerte de chacra número 59 repartida por Juan de Garay en el Pago de la Costa correspondió a una mujer. La única mujer llegada en la expedición de don Juan de Garay, desde Asunción venía. Su nombre era Ana Díaz, era viuda, era muy trabajadora, tenía un fuerte carácter y era hija de un español y una india payaguá. Vale decir que Ana Díaz, la primera pobladora no enteramente indígena del Pago de la Costa, era mestiza, era una mujer mestiza. Se volvió a casar años después con otro poblador y tuvo descendencia. Un dato interesante es que también había sido beneficiada con un solar urbano, o sea, era propietaria de un cuarto de manzana repartida por Garay en Buenos Aires. Estaba situada el solar urbano de Ana Díaz en una esquina muy céntrica hoy, Corrientes y Florida. Incluso hasta hace unos años existía sobre la avenida Corrientes, en esa esquina, una placa que recordaba su nombre. Así que bueno, ténganla presente. Atención, doctor del Percio, usted que es muy afecto a bautizar las cátedras extracurriculares con nombres identitarios, no estaría mal si alguna vez plantean alguna cátedra vinculada a estudios de mujeres en la Universidad de San Isidro, tomar el nombre de Ana Díaz. Pero volvamos al punto donde dejamos la clase en la primera parte. Tenemos que recapitular, como hacen en las miniseries de Netflix. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Bueno, en el capítulo anterior dijimos que ese Pago de la Costa, ya repartido, se va poblando de familias labradoras que son cristianas, tanto los propietarios españoles y criollos, como los indios entregados en encomiendas, que son cristianizados, como los esclavos africanos, que también son cristianizados. Entonces, estos pobladores no pueden practicar los actos de la religión en el Pago de la Costa porque no hay lugar de culto todavía. Deben hacerlo en Buenos Aires con las dificultades que implica el desplazamiento por esos pésimos caminos. Entonces, es aquí donde aparece en escena esta figura, iba a decir personaje, pero no me gusta decir personaje cuando se trata de figuras históricas. Personaje, no sé, es el ratón Mickey, es el señor Spock, Breaking Bad, no sé, son los personajes de las series, pero yo diría esta figura histórica, que es el capitán Domingo de Acasuso. Llegó muy joven al Río de la Plata para prestar servicios en las milicias e hizo una carrera entre nosotros. Fue cabildante y en su madurez se dedicó al comercio. Tenía su establecimiento comercial allí en la calle San Martín, al costado de la catedral. Domingo de Acasuso era traficante de esclavos. Comerciaba con el asiento inglés de esclavos. Llegó a introducir en el Río de la Plata en un año casi 400 esclavos africanos. Y era contrabandista, como eran contrabandistas todos los comerciantes de Buenos Aires. Esta es la verdad historiográfica acerca de Domingo de Acasuso, aunque nos incomode, aunque nos haga un poco de ruido. La verdad historiográfica es irreversible porque atañe al pasado, que es irreversible. Por eso nunca es un buen método histórico el enjuiciar el pasado con las categorías morales del presente, aunque ese pasado repugne a nuestra sensibilidad contemporánea. Porque de ese modo el pasado siempre sale mal parado. Al pasado hay que mirarlo con el prisma epocal. Y en el caso de Domingo de Acasuso, si era traficante de esclavos, es porque la esclavatura en el Río de la Plata era una actividad generalizada y perfectamente lícita, aunque nos resulte absolutamente reprobable hoy. Pues bien, hemos establecido una verdad historiográfica acerca de la persona de Domingo de Acasuso y su rol estamental allá en el pacto
colonial rioplatense. Pero al lado de esta verdad historiográfica, fue creciendo lentamente una leyenda hagiográfica con H. Vale decir, un relato que tiñe toda la vida del capitán Acasuso, y especialmente un episodio que voy a relatar, de una atmósfera milagrosa, celestial, dorada. ¿Cómo es esto? Acasuso llegó a ser un hombre inmensamente rico, de los más ricos de Buenos Aires, quizá en algún momento el más rico de Buenos Aires. Y él atribuía su fortuna, acá viene el relato hagiográfico, a un milagro. ¿Cómo lo justificaba? Bueno, en 1702 él recibe en su comercio, allí pegado a la catedral, una serie de cajones, un cargamento que venía del Perú. Él había encargado clavos dorados. Cuando abren los cajones, en dos de ellos aparecen barras de oro. Claro, Acasuso no había pedido esas barras de oro. Entonces pregunta al despachante en Lima y allí le contestan, no, nosotros despachamos clavos dorados. ¿Qué ocurrió en el camino? Acá es donde interfiere el relato hagiográfico, un milagro. Acasuso sostuvo que San Isidro Labrador había obrado ese milagro para enriquecerlo y posibilitarle el cumplimiento de una vieja promesa. ¿Cuál era esa promesa? Varios años atrás, mientras Acasuso todavía prestaba servicios en la milicia, fue comisionado por el gobernador de Buenos Aires para patrullar la costa norte hasta el puerto de Las Conchas, es decir, lo que hoy es Tigre, ante una alerta de un envío clandestino desde Colonia del Sacramento. Contrabandistas competidores, seguramente. Bien. Al parecer hacía calor, Acasuso estaba fatigado por el largo camino que había recorrido e hizo un alto en su derrotero. Quizás se quedó contemplando el río desde lo alto de la barranca, quasi come un pensieroso, así, debajo de un espinillo. Y se quedó dormido. Y en medio del sueño se le apareció, bajado del cielo, San Isidro Labrador. Fíjense la interferencia hagiográfica en la narración histórica. Y San Isidro le prometió que un día lo iba a convertir en un hombre inmensamente rico y que cuando fuera rico debía levantarle en ese mismo sitio una capilla votiva. Pues bien, San Isidro se desvanece y Acasuso se despierta y en ese mismo lugar hace promesa de cumplir la voluntad del santo. Este episodio, que la tradición denominó como el sueño del capitán Domingo de Acasuso, habría ocurrido en un lugar muy preciso del casco histórico, más o menos por donde está la catedral o quizá donde está hoy ubicada la escultura de Domingo de Acasuso realizada por el artista Julio César Bergottini. Creo que la están viendo en pantalla ahora mismo. ¿Y qué fue del espinillo? Bueno, ustedes saben que don Enrique Udaondo, el coleccionista, fundador de museos e historiador de los árboles históricos argentinos, afirmaba, allá por comienzos del siglo XX, que hasta no hacía muchas décadas todavía estaba en pie el espinillo del capitán Acasuso. Domingo de Acasuso cumplió su promesa en el año 1706 y para facilitar a las familias del Pago de la Costa la asistencia a misa, fundó una capilla y la dotó de un capellán, es decir, que fundó también una capellanía. Y a ese capellán le aseguró unas rentas. Claro, observen ustedes que se trata de figuras del derecho canónico que en aquella época, por esa indisoluble unión entre la Iglesia y el Estado español en Indias, formaban parte precisamente del derecho civil indiano en lo tocante al culto y a las canonjías. El acta de donación capellánica es un documento farragoso, muy plagado de los formulismos leguleyos de la época. Pero veamos 4 estipulaciones que contiene el acta. Fíjense, Acasuso se reservaba el derecho de nombrar al capellán, que no debía tener otro oficio
eclesiástico. Además, Acasuso ordenaba que se celebraran misas perpetuas por el eterno descanso de su alma, una suerte de contraprestación. Quizá tenía muchos pecados que hacerse perdonar. Donaba además las llamadas tierras del santo, que eran, en definitiva, la chacra redituante con la cual debía sostenerse la capellanía. Tierras que eran del propio Acasuso, él tenía tierras todavía allí en el Pago de las Costas. Y en cuarto lugar, prohibía que se ocuparan o se vendieran de ningún modo esas tierras. Veremos que esta cláusula no se cumplió del todo y que esta cláusula generó un atraso en el desarrollo urbano del casco histórico de San Isidro. Con relación a la capilla, al edificio de la capilla, podemos decir, con las constancias históricas que hoy disponemos, que en vida de Acasuso hubo por lo menos 3 edificios, 3 templos. Una primera capilla muy primitiva, muy modesta seguramente, allá por 1690 y pico, que estaba en la chacra de Domingo de Acasuso. Pero la primera capilla que proviene del acta de donación capellánica se levanta en 1708, es decir, 2 años después de la donación. Debía ser también muy modesta, según mi amigo el historiador sanisidrense Jorge Lima Bonorino, estaría ubicada más bien hacia el confín de lo que hoy es la Plaza Mitre, hacia la calle Ituzaingó. Pero el tercer templo es el templo verdaderamente importante, data de 1720, es un templo con su bóveda, con su iluminación desde el coro alto, con una torre campanario. Es el templo que pintó Emerick Essex Vidal, creo que están viendo ahora en pantalla la obra de Essex Vidal, pintado en 1817. Este templo colonial fue demolido en 1895 para dar lugar al actual templo de San Isidro, que hoy es la catedral, es decir, un edificio proyectado y construido en lenguaje neogótico. Se dijo en aquel momento que el templo colonial estaba muy deteriorado, que amenazaba ruina, que podía derrumbarse, y esto justificó la decisión de demolerlo, que causó un gran disgusto a muchísimas familias de San Isidro. Hay que tener en cuenta que, si bien es probable que el templo estuviera deteriorado, no lo dudemos, algunos decían que era de muy mala calidad. El coronel Pedro Andrés García, por ejemplo, cuando visitó en 1812 el Pago de la Costa, informó que no era muy buena la construcción. Pero tengan en cuenta que para 1895, cuando se demuele, ya estaba de moda otro lenguaje arquitectónico. El lenguaje, el estilo español no era apreciado. Y ya todos los pueblos querían tener edificios, especialmente edificios religiosos, en estilo francés. Esto pudo haber ayudado seguramente, este factor de moda de época, a tomar la decisión tan dramática de demoler el templo que había visto Acasuso. De Acasuso digo algo más. Había donado y había construido en Buenos Aires la vieja iglesia de San Nicolás de Bari, que estaba ubicada donde hoy se emplaza el obelisco. De hecho, Acasuso murió allí, se cayó de un andamio, había ido a inspeccionar la obra y al parecer sufrió un infarto y cayó desde el andamio. No disponemos de tiempo hoy para ocuparnos del desarrollo de lo que fue posteriormente la parroquia de San Isidro, pero a aquellos de ustedes que les interese el tema, les recomiendo las obras de 2 sacerdotes historiadores sanisidrenses, del padre Francisco Actis, una obra de los años 30, y más recientemente la obra del padre Pedro Oellen. Bien, lo cierto es que con la capilla y la capellanía fundadas y en pleno funcionamiento, comienza una nueva etapa en el desarrollo de San Isidro. De alguna manera se va formando un incipiente casco que es el germen de un perfil urbano. Es decir, se va conformando un pueblo rural, un pueblo de campaña, una aldea de labradores
en el entorno inmediato de su modesta capilla. De ahí que el historiador Alberto de Paula haya sostenido siempre que en el contexto de los pueblos bonaerenses de data colonial, piensen ustedes en Luján, Quilmes, Magdalena, Ensenada, Varadero, San Isidro sea una excepcionalidad, porque hay dos notas urbanas singulares que lo caracterizan, según decía Alberto de Paula. Uno es su carácter capellánico, porque tiene su origen precisamente en la donación de una capilla y una capellanía. Y la otra nota es su traza espontánea, porque a diferencia de otros poblados de data colonial, en el caso de San Isidro se va conformando espontáneamente por agregación de vecinos una traza irregular que no responde a ese modelo ordenador que traía el derecho indiano, ese modelo de una plaza matriz y luego la cuadrícula en derredor de la plaza. ¿Cómo se gobierna esta incipiente comunidad? ¿Cómo se gobierna este poblado de campaña que se va formando bajo el nombre de San Isidro? Claro, entramos aquí en las páginas de la historia institucional, comenzamos a mirar las magistraturas coloniales y para ello deberíamos volver la vista hacia las páginas de los grandes maestros de la historia del derecho, como Ricardo Levene o Ricardo Sorraquín Begú, que tanto escribieron acerca de esta cuestión. Tengan presente ustedes que la autoridad jurisdiccional sobre la campaña bonaerense, sobre San Isidro en este caso, residía en Buenos Aires. Era una autoridad metropolitana, básicamente el Cabildo. Pero ¿qué ocurre? En 1779, ya creado el virreinato, aparecen los alcaldes de hermandad o alcaldes de Santa Hermandad, que tenían a su cargo funciones de justicia, de policía e incluso dentro del rubro policía de higiene. Esta magistratura de los alcaldes va a mantenerse durante el periodo colonial e inmediatamente postcolonial. Eran figuras muy prestigiosas. Piensen, por ejemplo, en don Tomás Grigera, que fue el alcalde de Las Quintas, el fundador de Lomas de Zamora, por ejemplo. Entonces digo, se va a mantener esta magistratura hasta las rupturas institucionales de la época de Rivadavia. Fíjense ustedes, en 1821 se suprimen los cabildos y se crea la magistratura de los jueces de paz, que reemplazan a los alcaldes. Bueno, en San Isidro tuvimos unos cuantos, piensen por ejemplo en Victorino Escalada, que era hermano del obispo Escalada, un juez de paz de enorme prestigio. Estos jueces de paz van a ser funcionarios de una importancia articuladora territorial, principalmente en la época de Rosas. En 1855, ya caído Rosas, se dicta la primera ley de municipalidades que crea las corporaciones municipales. Y en 1856, un año después, en virtud de esta ley, va a asumir como primer presidente de la Corporación Municipal de San Isidro, Fernando Alfaro, que va a retener al mismo tiempo funciones de juez de paz. Si quieren ver la casa todavía en pie de Fernando Alfaro, está ubicada frente a la Plaza Mitre en la esquina de la Avenida Libertador e Ituzaingó. Adviertan ustedes cómo durante un tiempo se van a solapar las funciones del presidente de la Corporación Municipal y las funciones de los jueces de paz. Esto hasta el año 1886, en que se dicta una ley provincial que diferencia ambas funciones. Vale decir, el presidente de la Corporación Municipal va a retener un rol político-administrativo y el rol judicial seguirá en cabeza de los jueces de paz. Y ese mismo año, 1886, se dicta por fin la Ley Orgánica de Municipios, que es la que configura el formato que hasta hoy nos rige en materia municipal. Es decir, un poder ejecutivo unipersonal desempeñado por el intendente municipal, que será el departamento ejecutivo, y un poder legislativo colegiado, local colegiado, desempeñado por el Consejo Deliberante.
Vale decir que entre 1913 y 1914, cuando gobernó a San Isidro Adrián Bécquer Varela, cuyo nombre lleva esta cátedra extracurricular, lo hizo plenamente bajo la figura del intendente municipal, como tantos otros, como Pedro Becco, como Andrés Rolón, como Orlando Williams y otros tantos. Y a medida que dejamos atrás el siglo XIX, San Isidro irá cambiando. San Isidro se irá despojando de ese perfil de poblado de campaña. San Isidro irá perdiendo paulatinamente esas notas de aldea patriarcal, como se decía entonces. Algunos vestigios de ruralidad quedarán en pie. Un antiguo molino, alguna tranquera, una talabartería, algún horno. Pero San Isidro ahora quiere ser una ciudad. Ya no será posible aplicarle aquella definición de Alfred de Musset en la descripción de la Confederación, cuando decía, a propósito de San Isidro, «C'est jour de prédilection du bourgeois de Buenos Aires», el lugar predilecto de los burgueses de Buenos Aires, predilecto para pasar el verano, predilecto como suburbio vacacional de alto segmento social. Ahora San Isidro es cosmopolita y quiere integrarse a la modernidad, bajo esa etiqueta del progreso. Una modernidad que, al igual que el resto de los pueblos de la comarca bonaerense, ven reflejada como regla, medida y modelo en los logros urbanos de la capital. Bueno, así quiere ser San Isidro, pero para eso tuvo que resolver todavía un último problema jurídico remanente que impedía el desarrollo de su casco céntrico. Me estoy refiriendo a la redención, en el sentido jurídico de la palabra, de las tierras del santo. ¿Recuerdan ustedes esas tierras capellánicas donadas por Domingo de Acasuso? Bueno, de este tema nos vamos a ocupar en el próximo segmento. Bienvenidos alumnos y alumnas de la UCI nuevamente a este tercer segmento, tercero y último segmento de la primera parte de nuestra charla acerca de la historia y el patrimonio de San Isidro. Vamos a hablar hoy de un tema que, planteado en nuestros días, sería algo así como una pieza de arqueología jurídica, porque vamos a hablar de la redención de las tierras capellánicas del santo, de esas tierras donadas por Domingo de Acasuso. Digo, hoy sería arqueología jurídica. No lo era tanto cuando este problema se resolvió a finales del siglo XIX. Piensen ustedes que era una época en la cual recién entraba en vigencia el Código Civil en la República Argentina, de modo que muchas cuestiones civiles todavía quedaban comprendidas en el marco del viejo derecho español aplicable en el Río de la Plata. Por ejemplo, la redención de numerosas capellanías. Para poder hablar de este tema tenemos que volver a lo dispuesto, lo estipulado por Domingo de Acasuso en aquella donación del siglo XVIII, cuando decía, fíjense, que ninguno de los dichos capellanes pueda enajenar en manera alguna las dichas tierras ni parte de ellas. Vale decir que cuando él dona la capilla y dona y dota la capellanía, le impone a los capellanes una condición, un interdicto, diríamos, una restricción, que es la prohibición de enajenar las tierras del santo. ¿Y por qué decimos tierras del santo? Porque son las tierras redituantes que Acasuso afectó para el sostenimiento de la capilla, de la capellanía, de los capellanes. Por eso a perpetuidad, según la voluntad de Acasuso, esas tierras debían quedar afectadas al sostenimiento de la obra capellánica, no podían enajenarse. Ahora, piensen ustedes en la ubicación privilegiada de estas tierras. Piensen ustedes en la ubicación de la capilla, en lo que hoy es el núcleo más céntrico de San Isidro. Si tuviéramos que imaginarnos este polígono, tendríamos que pensar en un primer polígono que sería coincidente con el casco céntrico hoy de San Isidro. La calle Belgrano por un lado,
la calle Primera Junta hacia San Fernando, la orilla, la costa del Río de la Plata, hasta la Avenida Centenario. Imagínense lo que estamos mencionando. Y por supuesto, el resto de las tierras capellánicas que llegaban, conforme la suerte de Chacra, hasta el fondo de la legua. Es decir, una enorme extensión de terreno situada en un enclave que cada vez se volvía más poblado y más apetecible desde el punto de vista de la renta inmobiliaria. Pero hay aquí que a horcajadas del final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en ese periodo ya de ocaso transicional de nuestro mundo virreinal, uno de los capellanes, el padre Rodríguez Arévalo, decide desobedecer la cláusula 10ª del acta de donación capellánica de Acasuso y comienza a entregar tierras en los terrenos del Santo a 22 pobladores que desean establecerse. Probablemente ya estuvieran establecidos en condiciones muy precarias. Y se las entrega con la condición de que pagaran un justo precio el día en que hipotéticamente las autoridades autorizaran la enajenación de esos solares. Ahora bien, este hecho derivó en la construcción de 11 casas de azotea. Son las primeras viviendas del casco fundacional de San Isidro en derredor de la capilla. Y en este hecho tenemos que ver el germen urbano del pueblo de San Isidro. Más todavía, Rodríguez Arévalo mantenía a finales del siglo XVIII un litigio con el Obispado de Buenos Aires por el nombramiento de un párroco. Piensen ustedes que ya se había creado el curato de San Isidro, de modo tal que convivían prácticamente en la misma jurisdicción territorial los capellanes con los párrocos, y ambos deseaban tener su sede en el templo. Esto generaba un conflicto. Bueno, finalmente en 1816 va a ser proclamado San Isidro Labrador como patrono de ese incipiente poblado que se estaba formando. A partir de entonces, esas tierras que antes llamaban Pago de la Costa, Monte Grande, van a ser llamadas San Isidro. Adviertan ustedes la situación de tensión jurídica que ha creado esta decisión del capellán Rodríguez Arévalo de contradecir, en términos relativos, la cláusula 10ª de la donación de Acasuso, cuando le hace entrega a aquellos 22 pobladores de parcelas dentro de las tierras indisponibles del Santo. Evidentemente se ha creado una inconsistencia dominial, con una indisponibilidad relativa de los terrenos, porque estos pobladores son los dueños de los ladrillos con los cuales construyen sus casas, pero no son ni pueden ser los dueños del terreno. Y por supuesto sus títulos son tremendamente precarios. Ahora bien, esta situación determinó un gravísimo déficit de poblamiento de San Isidro, un déficit de ocupación jurídicamente legítima del casco histórico. Y esto lo advirtió, por ejemplo, el coronel Pedro Andrés García, que ya lo hemos mencionado, cuando realiza su expedición al Pago de la Costa en el año 1812. Pedro Andrés García dice: es inconcebible que unas tierras tan ricas, tan fértiles, tan productivas, estén tan poco pobladas. Bueno, esa falta de poblamiento se debía a la situación dudosa de incertidumbre dominial que creaba esta situación remanente de las tierras del Santo. Por supuesto, como ustedes ya se imaginarán, con el tiempo hubo nuevos casos de ocupación de estas tierras y de entrega de solares, lo cual generó un largo y complicado litigio. En 1873, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ordenó a la municipalidad de San Isidro que redimiera esas tierras, es decir, que las liberara de la restricción capellánica. Ahora, la pregunta es: ¿cómo debía hacerse esta operación de redención de las tierras del Santo? Entonces vamos a ver cuál era la solución, pero hago una nota al pie de página. Si bien varios autores han hablado de este tema, es un tema sabido, el de la redención, está faltando todavía
una monografía completa acerca de este largo litigio que atañe a la historia del derecho y a la historia urbana de San Isidro. Creo que es una buena oportunidad para ustedes, estudiantes de abogacía, alguno de ustedes, alguna de ustedes, que quiera tomar este tema y estudiarlo en profundidad. Creo que de quienes han hablado de la cuestión esta de la redención de la capellanía, quien lo ha hecho con mayor síntesis, a mi juicio, es el historiador local Bernardo Lossier Almazán en su breve historia de San Isidro. Bueno, vamos a ver cuál era la solución. La solución era esta. La municipalidad calculó cuánto hubiera producido en el tiempo el arrendamiento de esas tierras del Santo y arrojaba una cifra de más o menos unos 12.000 pesos anuales, que el gobierno accedía a pagarle a la Curia de Buenos Aires. Ahora, el mecanismo financiero que eligieron para hacer efectivo el pago era muy complicado. Tenían que hacer efectivos los intereses de un capital de 200.000 pesos que, colocados en cuenta a plazo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, producía un interés anual del 6% con el cual se pagaba el capital de los 12.000 pesos. Complicado. Como pueden ver, el arreglo ya era de por sí bastante engorroso cuando de repente se suscita el disenso de la Curia de Buenos Aires, que no quiere renunciar bajo ningún concepto a la capellanía. Esto provoca, por supuesto, un nuevo paréntesis. Hasta que en el año 1885 la provincia de Buenos Aires obtiene una sentencia de la Corte que desconoce por igual la personería de la Curia y de los descendientes de Domingo de Acasuso, que se reclamaban todavía como patronos de la capellanía. Y entonces ordena desvincular las tierras del Santo, donde ya existía, por supuesto, un pueblo consolidado. Bueno, de esta manera se liberó el casco céntrico de San Isidro, acuérdense ese subpolígono que habíamos hablado, y se pobló muy rápidamente y se activó desde el punto de vista de la renta inmobiliaria. En cuanto al resto de las tierras del Santo, allá por el fondo de la legua, o sea, con rumbo oeste hasta Blanco Encalada, prácticamente en esa época seguían siendo tierras rurales. Lo que se incorporó, miren qué curioso, fue una pequeña industria de producción lechera entonces. Muy bien, entonces hasta acá tenemos el arreglo en el plano del derecho urbanístico. Quedan liberadas las tierras del Santo dentro de lo que es el ordenamiento urbano municipal de San Isidro. Pero ¿qué pasa en el plano del derecho civil? Es decir, ¿cómo hicieron los poseedores que ocupaban esos terrenos para obtener sus títulos legítimos? Bueno, y acá se puso en funcionamiento una vía procesal excepcional. ¿Qué debían hacer en definitiva? Bueno, muy simple. Declaración probatoria mediante testigos de que habían poseído esas tierras en forma estable y en forma pacífica durante por lo menos 40 años y pagaron finalmente una suma de dinero prácticamente simbólica. Y así como la primera parte de esta clase la orientamos en el sentido de la historia de San Isidro, la historia territorial y urbana, ciertos aspectos de historia jurídica vinculados al origen de este territorio, a ese origen capellánico, a los litigios que ese origen generó con el tiempo, a esa traza que es espontánea, es decir, que se aparta del modelo legal indiano de ordenamiento de las ciudades fundadas, porque va calcando de alguna manera la morfología del terreno, los contornos de la barranca. No se formó San Isidro en damero a partir de una plaza matriz, como el resto de los poblados de data española en Buenos Aires. Esta segunda parte debemos dedicarla al tema del patrimonio. No vamos a poder agotar, ni siquiera llegar a profundizar en alguno de los aspectos, porque es un tema tremendamente vasto, pero quisiera que funcione esta charla como una especie de sensibilización. Es decir, que descubran en el tablero mental de ustedes que hay una disciplina llamada patrimonio, que puede abordarse desde diversos puntos de vista.
Podemos abordar el patrimonio desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista científico-técnico, las técnicas para la recuperación y la restauración del patrimonio, desde el punto de vista estético, la estética monumental, la estética patrimonial, o desde el punto de vista jurídico, porque hay un marco normativo que se ocupa del patrimonio cultural. Pero, ¿de qué hablamos cuando mencionamos hoy la palabra patrimonio? Pues parece que es una palabra de moda. Mucha gente habla de patrimonio. Es una palabra, diría yo, instalada en varias agendas, en la agenda gubernamental, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda social, en la agenda de las ONGs. ¿A qué aludimos cuando hablamos de patrimonio? Y bueno, hay que apelar a la etimología de la palabra, una palabra que viene del antiguo vocabulario jurídico romano. Patrimonio era el legado. Patrimonio significa justamente eso, significa legado. ¿Qué entendemos por patrimonio? Entendemos todo aquel legado que nos permite identificarnos como comunidad. Es decir, el patrimonio es todo aquel evento material o inmaterial que convoca nuestra memoria identitaria. Son esos bienes que me permiten reconocerme como parte de un conjunto, de un colectivo forjado a través de la historia. Ya sean bienes materiales, un edificio, un monumento, un lugar histórico, ya sean bienes inmateriales, un mito, un rito, una celebración popular, una celebración religiosa, una antigua receta familiar de cocina, una canción. Todo esto es patrimonio, todo ese legado identitario que nos hace sentir parte de un conjunto. Y como ustedes advertirán, estoy hablando únicamente del patrimonio cultural, es decir, aquel patrimonio forjado a partir de la acción humana. No me estoy refiriendo a aquel otro universo patrimonial inagotable que es el patrimonio natural, vale decir, el paisaje y su biodiversidad. Comenzamos nuestra charla hablando del paisaje, de ese paisaje prehistórico de San Isidro, de ese paisaje sin memoria humana, pero siempre tan teñido de misterio, ¿verdad? Como un sacramento. La naturaleza encierra un misterio. Recuerdo ahora esa frase del gran pensador argentino Rodolfo Kusch en La seducción de la barbarie, cuando decía, el paisaje nunca es interrogativo. ¿Saben por qué? Porque le basta con llevar sus formas a la deriva. Hay un misterio detrás del paisaje. Bueno, no vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar del patrimonio cultural. Y dentro del patrimonio cultural habría una primera gran distinción en dos aspectos, que no son de ninguna manera aspectos estancos, no son límites infranqueables, sino que tienden a integrarse. Pero a los efectos provisorios y didácticos hacemos esta distinción. Existe el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos aluden a un episodio de memoria identitaria, claramente. Pero ocurre esto, mientras en el caso del patrimonio material, esa memoria identitaria requiere de un soporte físico material, la piedra del monumento, el ladrillo del edificio, la madera para el tótem, el metal para la espada, el terreno mismo para el lugar donde ocurrió un hecho histórico. En cambio, en el patrimonio inmaterial, esa memoria identitaria radica en el recuerdo de la comunidad. De tal manera que si un día la comunidad dejara de recordar, perdería su identidad. Quiero dejar en claro que en la Argentina no existe una ley nacional de patrimonio inmaterial. Sí existe una ley que se ocupa de algunos aspectos, básicamente los aspectos históricos y monumentales del patrimonio cultural, que es la ley 12.665, llamada Ley Levene. Vieron que en nuestro país se acostumbra siempre ponerle nombres propios a la ley. Bueno, esta Ley Levene, que se llama así porque
la redactó el doctor Ricardo Levene cuando era presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, ya en los años 40. Esta ley fue actualizada hace poquitos años a través de la ley 27.103, que entre nosotros los colegas la llaman ley de Masi. Ustedes se imaginarán quién la redactó. Bueno, entonces tenemos una ley 12.665 actualizada por la 27.103, que se ocupa del patrimonio cultural, material, monumental e histórico-artístico. Tiene 13 categorías en total que permiten al Estado Nacional declarar monumentos históricos nacionales, lugares históricos nacionales, bienes de interés artístico, bienes de interés industrial, itinerarios culturales, paisajes históricos, bienes de interés arqueológico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica en el marco normativo de estas dos leyes nacionales, la 12.665 y 27.103? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la declaratoria nacional de un bien con alguna de estas categorías patrimoniales? Vamos a suponer, si el Estado Nacional declara monumento nacional tu casa, ¿qué efectos jurídicos produce esta declaratoria? Bueno, desde el punto de vista del derecho administrativo aparece un nuevo actor, que es el Estado Nacional, que a través de las facultades de superintendencia va a tutelar la integridad y la autenticidad de ese bien declarado. Pero hay una consecuencia en el derecho civil, y es que la declaratoria crea una severa restricción en el dominio de ese bien. Vale decir, el propietario, vos, dueño o dueña de la casa que ahora es monumento, ya no podrás intervenir libremente, ni material ni jurídicamente, ese bien declarado. Lamentablemente no disponemos hoy de tiempo para profundizar el análisis del marco normativo nacional y local del patrimonio. Ojalá en la segunda mitad del año podamos tener juntos un seminario sobre estos aspectos jurídicos. Bien, para cerrar, y vamos a ver algunas imágenes ahora, en San Isidro tenemos todas las especies de patrimonio. Tenemos el patrimonio natural, que es sino el río, la barranca, la biodiversidad de la barranca, patrimonio natural. Y tenemos el patrimonio cultural en sus dos vertientes, inmaterial y material. ¿Qué es sino, por ejemplo, esa procesión que se celebra desde hace prácticamente 300 años, dedicada cada 15 de mayo al santo patrono San Isidro Labrador? Ese rito es patrimonio inmaterial. No importa la confesionalidad, no importa que seas católico o no lo seas. Ese rito, 3 veces centenario, es parte de la identidad local. Es un hecho cultural. Y luego tenemos un repertorio de patrimonio material. Basta compararte en la Plaza Mitre, mirar la Catedral de San Isidro, la propia plaza, el museo que se aloja en la Quinta Los Ombúes, el Museo Bécquer Varela. Digo, tenemos tantos ejemplos del patrimonio material. De esto vamos a hablar ahora a través de unas imágenes y un relato. La memoria identitaria de San Isidro se expresa en su variado patrimonio natural y cultural. La fiesta patronal de San Isidro Labrador constituye un bien del patrimonio inmaterial que identifica a la comunidad sanisidrense desde hace 3 siglos. Las arboledas de tipas, plantadas hace más de 100 años, son una nota patrimonial distintiva del paisaje urbano, que combina lo natural con la acción planificadora del municipio. La Quinta Los Ombúes o Quinta de Bécquer Varela, situada en Las Barrancas, fue la residencia veraniega de Mariquita Sánchez de Thompson. Es un testimonio del habitar suburbano del antiguo San Isidro y de la arquitectura tradicional tardocolonial y postcolonial bonaerense. Allí funciona el Museo Histórico Municipal y ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. La Quinta de Pueyrredón, también museo,
es otro edificio declarado Monumento Histórico Nacional y su algarrobo ha sido declarado en la categoría de Árbol Histórico Nacional. La casa de la familia Ocampo, situada en Bécar, también es Monumento Histórico Nacional. Constituye un ejemplo de la arquitectura palaciega tardo-victoriana que abundó en las barrancas de San Isidro. Un lugar histórico nacional situado a la vera del arroyo Sarandí marca un hito de identidad rioplatense. Y lo que queda en pie de la vieja chacra de Rolón, en Boulogne, en el predio del Hogar Arenaza, también goza de la categoría de Monumento Histórico Nacional. La búsqueda de una estética nacional intentada por el movimiento de las Casas Blancas tiene su ejemplo en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Martínez, declarada Monumento Histórico Nacional. El último bien patrimonial declarado es el Águila del Centenario, que fue la primera escultura conmemorativa erigida en el espacio público de San Isidro en 1910. Y naturalmente, el núcleo fundacional del poblado, esa porción del casco histórico que abarca la Plaza Mitre, el solar de la catedral y el Paseo de los Tres Ombúes, también ha sido declarado Lugar Histórico Nacional. Pero más allá de su declaratoria en el marco normativo nacional, el patrimonio edificado de San Isidro ofrece un repertorio de singular diversidad, antigüedad y lenguajes expresivos, conjugando el paisaje natural con la arquitectura y la escultura. Pues bien, si han llegado hasta este punto del video, significa que me han acompañado a lo largo de toda la clase. Les agradezco enormemente por el interés que han querido prestar a estas simples reflexiones. Me gustaría despedirme con 4 renglones a modo de balance. Lo primero, hemos tratado de demostrar que todos los pueblos tienen su historia y que el relato de esa historia debe comenzar por la mirada del paisaje. Ese paisaje que estuvo desde siempre en este mismo lugar que hoy habitamos, o donde hoy trabajamos, o donde hoy estudiamos. Y que ese relato historiográfico no puede excluir a esas otras comunidades diversas culturalmente, pero que habitaban este territorio antes que nosotros. En segundo lugar, que San Isidro tiene una serie de notas singulares en su historia, que le vienen dadas por su origen capellánico, por su fuerte identidad como pueblo de agricultores, por esa traza espontánea que todavía percibimos como una vivencia al caminar por sus calles. Es un caso singular en el contexto del resto de los pueblos bonaerenses de fundación colonial. En tercer lugar, hemos tratado de postular de qué modo el patrimonio no agota su ontología ni acota su semántica únicamente en el plano de la materialidad. El patrimonio no es simplemente materialidad. El patrimonio no es solamente grandes edificios, estatuas realizadas con un gran alarde estético. El patrimonio no depende de la escala, no depende del tamaño. Puede ser tan patrimonio un gran palacio como una modesta vivienda rural bonaerense. Puede ser tan patrimonio una enorme catedral como una modesta capilla de pueblo. Todo depende de la densidad de memoria de que esos bienes sean portadores. Y si queremos construir comunidad, tenemos que afirmarnos en la memoria. Así como no podemos construir comunidad sin un proyecto prospectivo, tampoco hay comunidad, no se engañen, sin memoria. Piensen ustedes en ese mito griego que recapitula Platón, del alma de los muertos que al hacer su ingreso en el inframundo atraviesan un río que les borra los recuerdos. No hay polis en el mundo de ultratumba, la comunidad está aquí abajo y requiere memoria. Y la memoria comienza por lo local, por tu barrio, por tu localidad, por las calles que recorres,
por los paisajes que forman parte de tu vida cotidiana. Y en cuarto lugar, que así como todos los pueblos tienen su historia, todos los pueblos tienen también su patrimonio. Aquí en el caso de San Isidro tenemos un vastísimo repertorio patrimonial, natural y cultural, material e inmaterial. Y esta riqueza patrimonial nos impone el deber moral de interpretar ese patrimonio, de apreciar ese patrimonio, de valorarlo, de conservarlo. Para eso están también los marcos normativos. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de John Ruskin en La lámpara de la memoria? El patrimonio no nos pertenece, pertenece a las generaciones venideras. Y una última reflexión, que es como un bonus track, que corre por mi cuenta. Espero haber demostrado también, junto a ustedes, que aún en estos contextos tan limitados que imponen las cuarentenas, nuestros recursos pedagógicos no se agotan en el Zoom. Tenemos que ser ingeniosos, porque como decía el sofista griego, Philomathus, Polymathus, si te gusta aprender, vas a aprender mucho, no importa el medio por el cual escuches la clase.